Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido. Cuando los santos se vuelven pecadores, todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios, no puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, todas las estrellas que ves en la noche. Si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama, yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo, y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato. Pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará. Si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra, y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico.
Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak, y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la Guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo: quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo: si comes de ese árbol, vas a romper mi ley, vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice: tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice: pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo: no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra. Pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios, y como resultado, estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad, después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. ¿Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra? Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte.
Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo, papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije, sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas y peleas y disputas y dificultades y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones, Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían, arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue, arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios, he pecado contra ti, Señor. Lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña, cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo, estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo, ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén
y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté, Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo, sí, claro. Y dije, yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche, Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Sí, hay muchas personas con la mano levantada. Y también muchas personas de pie. No puedo pedirte que te pares porque no sobresaldrías. Y hay 4 cosas que de ahora en adelante son muy importantes. Primero, lee la Biblia todos los días. La Biblia es comida para tu alma. En segunda, ora. Tal vez no orarás como un clérigo, pero puedes decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda. Él vendrá a ayudarte, Él responderá a tu oración. Ora en el nombre de Cristo. En la revista Time, a principios de este año, hubo una entrevista con George Lucas. Lucas dijo que cree que hay un Dios. No está seguro. No sé qué es. No sé cómo se ve. No estoy seguro. No sé de Él. Tal vez así es como te sientes esta noche. Y quiero hablarte de Él esta noche. Quiero hablarte de Dios.
El primer libro, el primer verso de la Biblia nos dice, al principio Dios era. ¿De dónde vino Dios? ¿Cómo pudo aparecer de repente? Y en el principio había un Dios. No lo sé, ni tú. La Biblia dice que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo puede hacerse eso? No sé. Hay un misterio en todo esto. Y sin embargo, por fe creemos que Dios no tuvo principio y no tiene fin. Ni siquiera puedo probarte la existencia de Dios. Ningún científico puede. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? No puedes ponerlo en un tubo de ensayo. No puedes hacer una fórmula matemática de Él como está ahí en la relatividad. Aceptas por fe que Él es el creador de todo el universo. Cuando Charles Lindbergh tomó su avión en el Espíritu de San Luis, todas las estrellas que podía ver suspendidas por todo el cielo eran solo parte de nuestra Vía Láctea, solo nuestra pequeña galaxia. Pero esa galaxia es solo una pequeña parte de un universo que contiene miles y millones de galaxias. Y descubrieron ahora que hay galaxias más allá de lo que se pensaba que era la última, con miles de millones y millones de planetas y soles y estrellas. Y en enero pasado los astrónomos vieron un estallido de rayos gamma que procedía de mucho más allá de la galaxia. Se originó a 9 millones de años luz de distancia. ¿Cuánto tiempo sería eso? Cuéntemelo, matemáticos. Un año luz es casi 6 billones de millas. ¿Saben qué es un billón? Yo no lo sé. Pero la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el salmista dijo, cuando considero los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado. La Biblia dice en el Salmo 33, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por su palabra de su boca. Piénsalo. Y luego la Biblia enseña en este mismo pasaje, el tercer capítulo de Juan, y el próximo capítulo supongo que está en el cuarto capítulo. Pero Dios es un espíritu. Dios es un espíritu, no tiene un cuerpo como el tuyo y el mío. No está ubicado en un solo lugar. Está en todo el mundo, en todo el universo, al mismo tiempo. No está limitado por un cuerpo. Él es un espíritu. ¿Cómo explicas que eso? Pero la Biblia dice algo más acerca de Él. La Biblia dice, yo soy el Señor, yo no cambio. Él es inmutable en todos los siglos y millones y trillones de años. Él nunca ha cambiado ni una sola jota. En Él no hay variabilidad, ni sombra de variación, ni cambio, dice la Biblia. Dios no cambia. La Biblia también enseña que Dios es un Dios santo. El Señor es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. La Biblia dice que Él es muy limpio de ojos para ver el mal, no puede ver la iniquidad. Dios es absolutamente pureza. Lo recuerdo cuando yo era un niño en Carolina del Norte. Todos esperábamos el día en que tal vez tuviéramos un poco de nieve. No tuvimos mucha nieve en ese lugar donde vivía, pero cuando llegó estábamos emocionados. Y yo recuerdo que mi madre nos señaló algo un día cuando vio la nieve. Ella sacó unas sábanas y toallas y unas camisas y cosas para tenderlas.
que cuando saliera el sol se secara. Y luego dijo, miren la nieve, ¿no crees que está limpio y blanco? Y mira la ropa que ella había lavado, que pensábamos que era perfectamente blanca, ahora se veía sucia en comparación con esa nieve. Y así somos, en la comparación con Dios, estamos sucios. Él es absolutamente santo. Pero la Biblia también enseña que Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueren una sola vez, pero después de esto el juicio. Habrá un tiempo de juicio. Y la Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, ya sea bueno o malo. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Puedes confesar tu pecado, pero debes pagar las consecuencias. Cuando abusamos del medio ambiente, pagamos un precio. Cuando quebrantamos la ley moral y espiritual de Dios, pagamos un precio. La Biblia dice que Dios ha señalado un día en el que Él juzgará el mundo. Ya hay un día apartado en el calendario de Dios en el que Él va a juzgar al mundo entero. Pero la Biblia también dice que Dios es un Dios de amor. La Biblia dice, Dios es amor. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. En Jeremías dice, sí, te he amado con un amor eterno. Una canción popular hace unos años era, no puedo vivir en un mundo sin amor. No tienes que hacerlo porque Dios te ama. Lo que sea. Tus antecedentes, por muchos que hayan sido pecados. ¿Cuántos errores has cometido? Cualquiera que sea tu origen étnico, cualquiera que sea tu formación educativa, Dios te ama. Y es un amor eterno y es un amor sobrenatural, es un amor, algo que no entendemos cómo es el amor de Dios. No es un amor sexual. No es un amor fallido, es un amor que es más allá que la amistad, es algo más allá. Es un amor ágape, sobrenatural, que solo Dios tiene para darte. Si vas a su Hijo Jesucristo, y eso estaba haciendo Jesucristo en la cruz, Él te estaba amando y tomando todos tus pecados y tus fracasos sobre Él en la cruz. Ahora, ¿alguna vez has pensado por qué Dios creó al hombre? Muchas personas preguntan, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Dios le dio al hombre una opción. Lo creó. Lo puso en este pequeño planeta. Y dijo que los puso en lo que se llama el Jardín del Edén, en Irak. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo, hay un árbol. Puedes tener toda la fruta en el jardín, puedes comer lo que quieras, pero no comerás de este árbol. Dios estaba probando al hombre, porque Dios le dio al hombre un libre albedrío. Y puede que sea su propia forma de decisión. No te conviene ser un robot, porque a un robot se le expresa un botón, pero aquí tú tienes libertad de elegir. Y en el jardín del Edén, Dios le dijo al hombre desde el principio, ¿pero qué hizo el hombre? El hombre y la mujer. El hombre y la mujer comieron del árbol. Lo hicieron deliberadamente y fueron engañados por el diablo. Porque hay otro misterio en este asunto que atraviesa toda la Biblia y llega hasta nuestro mundo de hoy en día. El misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, el misterio del diablo y los demonios. Y el diablo es muy
real trabaja duro. Y puede engañarte, puede venir como un ángel de luz. La Biblia dice que Él es muy engañoso, se desliza sobre ti, viene en tus pensamientos, viene a tu vida. En tu mente, sabemos que algo anda mal, leemos en nuestros periódicos y miramos la televisión y sabemos que algo anda mal en nuestro mundo. Y esto es lo que está detrás del problema, radica en el pecado. Detrás de todo está el pecado. Y el pecado es la ruptura de la ley moral de Dios. La ley expresada en los 10 mandamientos, el quebrantamiento del sermón del monte. También pobreza. Y hoy tenemos una situación desesperada, en mi opinión. Gran parte del mundo se está empobreciendo y parte del mundo se está enriqueciendo al mismo tiempo. Y uno de estos días va a ser un choque, como siempre lo hay. El hombre tiene una enfermedad terminal, pero el misterio de la iniquidad que ya la Biblia dice en Tesalonicenses 2:7. ¿Cuántos de los 10 mandamientos has guardado? La Biblia dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Nosotros hemos vuelto cada uno a su manera, queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, sino a la nuestra, y es pecado. Y entonces nuestros problemas básicos no son sociales, no son educativos, es pecado, es el quebrantamiento de la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, pero el don de Dios es vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Ves que el pecado te aleja de Dios, estás separado de Dios, eres un espíritu. Ves que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo hay un espíritu. Y cuando tu cuerpo muere, ¿qué es lo que pasa? Has estado en el lecho de muerte de alguien y lo has visto deslizarse hacia la eternidad. Te preguntas, ¿qué pasó? Bueno, la persona real dejó este cuerpo. Dejó este cuerpo y se fue a la eternidad. Es tiempo de que tú y yo volvamos al verdadero arrepentimiento. Y si conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, vas directo a su presencia y pasas a la eternidad con Él. Ahora la muerte tiene 3 dimensiones. Está la muerte natural, todos vamos a morir. Cuando John Kennedy y su esposa Caroline abordaron ese avión hace unas semanas que él iba a volar, nunca soñaron que nunca volverían a ver su hogar. Como otros hombres y mujeres jóvenes de su edad, tienen grandes sueños en sus vidas, sus carreras, su matrimonio. 2 de los jóvenes más maravillosos que he conocido, donde hay una idea de que no vivirían para hacer esos sueños cumplidos. Y luego hay otra muerte, no solo la muerte natural, sino la muerte espiritual. Tu espíritu, que vive para siempre, muere en el sentido de que está alejado de Dios. Y luego la Biblia habla de la muerte eterna. Algunas de las palabras en el Nuevo Testamento usadas por Cristo para describir el castigo por el pecado se pierde y parece condenado, castigo, tormento, infierno. Dices tú, creo que sí, creo que la Biblia lo enseña, creo que todo lo que dice la Biblia es verdad. Si Jesús dijo que hay un infierno, hay un infierno. No me gusta pensar en eso, no me gusta hablar de eso, no me gusta predicar sobre eso. Pero la Biblia y Jesús habló mucho más del infierno que sobre el cielo.
La Biblia dice que Jesucristo tomó tus pecados en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Él se hizo pecado por nosotros. Piensa en ser pecado. Eso es todo. Jesús estaba en él, en la cruz, y se hizo pecado. Tus pecados, míos. Todas las cosas malas que alguna vez hemos hecho, las mentiras que alguna vez hemos dicho, la lujuria que alguna vez hemos tenido, todo estaba en esa cruz, y su verdadero sufrimiento no fue el sufrimiento físico tan terrible como eso, fue el sufrimiento espiritual. Él estaba cargando con nuestros pecados, nunca había conocido pecado, de repente todos los pecados del mundo estaban sobre él. La Biblia dice que el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Toda la Biblia dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. La Biblia dice que Cristo también padeció una vez por los pecados del justo, por los injustos. Murió por ti, porque te ama. Y desde la cruz Dios dice, te amo, te amo, te amo. Yo estoy dando a mi hijo por ti. Él está tomando tu lugar. Y luego, 3 días después sucedió algo. Algo glorioso, resucitó de los muertos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Jamás morirás espiritualmente. Porque Jesús resucitó de entre los muertos y murió en la cruz. Si confesares con tu boca que el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La Biblia dice en Romanos 19, y eso te puede pasar aquí mismo, esta noche. ¿Qué se supone que debes hacer en respuesta? Para saber que tus pecados son perdonados, saber que irás al cielo, para estar absolutamente seguro que tu corazón está bien con Dios, primero debes arrepentirte de tus pecados. Bueno, ¿quieres decir cómo arrepentirse? El primer sermón de Jesús predicó fue el arrepentimiento. En Hechos y en Mateo y en capítulo 4, alguien dijo que el arrepentimiento significa arrepentirse lo suficiente como para dejar de arrepentirse y convertirse, para que tus pecados sean borrados. Dijo el apóstol Pedro, Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, lo ordena en Hechos 17, arrepentirse significa dar vuelta e ir en dirección opuesta. Tú dices, bueno, Billy, he tratado de dejar algunas cosas y no lo estoy haciendo, no sé qué está mal, simplemente no puedo, estoy enganchado. Pero puedes desgancharte por el poder del Espíritu de Dios. La segunda cosa es arrepentimiento. La segunda cosa, arrepentimiento significa cambiar tu manera de pensar, tu camino, cambiar tu hábito. Y lo segundo es venir por fe. Ahora, la fe no es algo ciego, irracional. No es, la fe es un compromiso. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos los dedos cruzados. El ministro no dijo hasta que dure el amor. Dijo hasta que la muerte los separe. Los separa, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos comprometernos. Pensé que una caricatura en el periódico lo puso muy bien. Alguien le escribió, pastor, y dijo, querido predicador, ¿qué quiere decir Dios que te perdone? Y el pastor le respondió y dijo, que todos sus archivos se borraron.
Y esto es cierto, todos nuestros archivos se borraron. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. No tienes que dejar aquí esta noche preocupándote por algunas cosas usted ha hecho que está mal. Todo ha sido solucionado en la cruz. Y lo ha recibido por fe. Fe significa compromiso. Cuando me paré en este escenario esta noche, la primera vez que había estado en este escenario, me comprometí. Y nunca he estado aquí antes, lo hice porque, por la fe, por las personas que lo construyeron para albergar a un hombre y predicar a varias personas. Eso es compromiso. ¿Has comprometido tu vida a Cristo de esa manera? ¿Estás seguro, si mueres esta noche, que estás listo para conocer a Dios? Si tienes dudas al respecto, asegúrate de que esta noche te voy a pedir que hagas algo. Tal vez te desconcierte, confundido, inseguro, ansioso para recibir a Cristo. Voy a pedirte que lo recibas en tu corazón esta noche por fe y que entregues tu vida a Él. Y lo pidas que venga y cambie tu vida y te dé una paz y un gozo que nunca has tenido. Conocido, voy a pedirles que se levanten y vengan de sus asientos aquí al frente de esta plataforma, que se paren aquí. Voy a decirles una palabra y oraremos juntos. Y habrá un consejero aquí para hablar con ustedes. Si quieres hablar con alguien, te daremos literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Quizás seas católico, protestante, quizás seas un líder de tu iglesia, quizás seas un pastor. No importa. Si quizás has sido a una buena vida persona, tu vida ha sido buena de alguna manera desde tu interior, pero no estás seguro acerca de tu relación con Cristo y quieres arreglarlo, levántate ahora mismo y ven. Y párate aquí. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. Solo tardarás unos momentos, pero es un momento en la eternidad. Hoy quiero que vayan conmigo al 5º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro. Y luego, enfrente de ti, el periódico, y todos coinciden, porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida, y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leer, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia desde Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios, y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios, es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el periodo futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo que a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serían juzgados, y el juicio vino. Entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor de Babilonia a 2400 kilómetros, estaba el joven Daniel y sus amigos. Eran adolescentes y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey.
pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra que Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría, años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego, él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ay de los reposados. En este país reposamos en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín, y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida, y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas, con joyas, se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa mediante una de las 7 maravillas del mundo. Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no os engañéis, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene. Llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos, las familias y las comunidades. Job dijo, los que aran iniquidad y siembran injuria, eso cosecharán. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria, un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos llegarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y llegaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzaba con una hermosa chica sensual y de pronto todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Belsasar intentó leerlo, no pudo leer el mensaje y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos, llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan de este tipo de cosas. Y ellos fueron, pero no pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso, la escritura se volvía más clara, cada vez más brillante, las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta, pero ella fue y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso, su nombre es Daniel, él es un gran profeta, ayudó a tu abuelo a interpretar sueños, él fue primer ministro de tu abuelo, ha vivido en un retiro a medias, tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él, y él se presentó. Y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volverás el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre.
Era la escritura de Dios Padre, y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años, y sabía que era la escritura de Dios. Dijo: Belsasar, puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo, y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles, y sus esposas y sus concubinas, han bebido vino en ellas, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro, y plata, y cobre, hierro, madera y piedra. Ellos no ven, no oyen, y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca lo agradeciste. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír, su comida, su bebida, su poder, sus riquezas. Todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar, es tu fin, has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, has sido pesado en la balanza de Dios y te faltó. Parsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso, y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe, y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra Mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas. Y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción que va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen: sepan que sus pecados los alcanzarán. Dios se recuerda de olvidarse, y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y se aparta de su mala conducta, yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios hace memoria y pesa las acciones de las naciones y de las personas. La Escritura también dice: pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. El Señor dice: yo peso los caminos del justo. El Señor pesa las acciones, y las Escrituras dicen: todos los caminos del hombre son rectos a sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Esta noche, la nación y el mundo están siendo pesados en la balanza de Dios, y como individuos también estamos siendo pesados. ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú, y aquí está lo que Dios usa para pesarte. Primero, Dios te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás respecto a los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás: claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra a la mujer sorprendida en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios.
no solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que también seremos pesados por la ley del amor. En Mateo 22, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, dependen toda la ley y los profetas. Todo se resume en amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y ama a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera que tenga una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano que cualquiera que necesite es tu prójimo, y debes amarlo como te amas a ti mismo. Eso es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley, y en tercer lugar, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos será semejante al Señor? Isaías dice: ¿a quién me harán semejante o me compararán para que sea igual a mí? Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, quedamos cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas. Dirás: Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso todos debemos decir: soy un pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Nos va a pesar por la ley del amor, pero también va a pesarnos por nuestras obras, esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, enfermo, en prisión o sediento? Y él les contestó: así como no lo hicisteis con el más pequeño de ellos, no me lo hicisteis a mí. Eso incluye a todas las personas en tu área. No hemos cumplido. Y luego Jesús pronunció juicio. Dijo que aquellos que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás: Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Él dijo: escucha, muchas personas que piensas que van al cielo no lo harán. Y lo quinto, Él va a pesarnos por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo Jesús. Piensa en vivir en los Estados Unidos con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en la radio y en la televisión. Piensa en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensa en la literatura cristiana disponible en librerías y no la aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás: Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No, pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio, y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo: bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo que los justos y los íntegros irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia e integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador, no peso lo suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí.
proveyó justicia para ti,